Estamos a viernes 30 de julio. Hoy se ha celebrado, me parece que en Salamanca, la reunión de presidentes. La reunión de presidentes de las diferentes comunidades autónomas, salvo Cataluña. Cataluña, como siempre, considera que está por encima del bien y del mal y que es un Estado que tiene que hablar de tú a tú con el gobierno de España. Y los sucesivos gobiernos de España, del Partido Socialista y del Partido Popular, han venido permitiendo esta situación. Sí estaba el presidente del País Vasco, el señor Urkullu, pero estaba allí porque lo han comprado. Es decir, el señor Sánchez ha vuelto a comprar cediendo competencias y dinero al señor Urkullu, y entonces el señor Urkullu se ha dignado a ir a la reunión de presidentes. Ahí ha estado el presidente del gobierno de Canarias. De todas las crónicas que he visto en los periódicos nacionales, no aparece en ningún lado el presidente del gobierno de Canarias. Incluso en una galería de fotos hay tres presidentes. Está el presidente de Castilla y León, está el presidente de Galicia, y me parece que es el de Galicia, y Ángel Víctor Torres en el medio de los dos. Citan a de Castilla y León, citan al otro presidente y ni media palabra sobre Ángel Víctor Torres. Canarias no tiene ningún peso en el Estado español en este momento, producto de un gobierno venido a menos y sobre todo un gobierno que continuamente está agachando la cabeza frente a Pedro Sánchez y el gobierno de España. Este gobierno de España. Le vamos a poner dos cortes de Ángel Víctor Torres hablando sobre las medidas que se están tomando sanitarias, que se están tomando respecto de la situación sanitaria que vive el archipiélago, y después los comento. Sobre el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tengo que ser claro. No entiendo, no comparto cómo se nos dice no a Canarias, por ejemplo con el toque de queda, cuando hay toque de queda en Cataluña, en Cantabria, en Valencia, en Navarra, cientos de municipios y muchos de ellos que tienen una incidencia acumulada más baja que algunos municipios de Canarias, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que haber una unificación de criterios y esto no es una cuestión política, sino judicial, y que no que tengamos 17 Tribunales Superiores de Justicia que digan distintas cosas. Aquí, lamentablemente, Canarias ha salido perjudicada frente a otras comunidades. Yo me alegro por ellos, no por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Estamos analizando los últimos autos y, por supuesto, que tomaremos también las decisiones que hemos tomado en estos 17 meses y que han sido exitosas. Canarias es de las comunidades más favorables, de las que ha tenido menos ocupación de camas, de UCI, menos fallecidos por población. Por lo tanto, las medidas han sido exitosas. Y si queremos doblegar la curva, tenemos que preservar algunas de esas medidas para poder terminar bien el verano y llegar fuertes al mercado de invierno, en el que nos jugamos muchísimo en la economía de Canarias. El fallo del TSJ es un varapalo a la lucha contra la pandemia, no es un varapalo al gobierno. Las medidas que hemos propuesto son las mismas que hemos propuesto en 17 meses. Y que han sido reconocidas como eficaces por la sociedad y también por los grupos políticos del Parlamento, de la oposición, los agentes sociales y económicos en esa unidad de acción, que creo que debe ser el camino. Si algunos, porque queda 2 años para las próximas elecciones, se apartan de lo que hasta ahora ha sido su coherencia, son ellos los que lo tienen que explicar. Yo estoy convencido que la sociedad canaria mayoritariamente reconoce las medidas que toma el gobierno de Canarias, reconoce el trabajo de salud pública del gobierno de Canarias, reconoce que han sido 17 meses duros, pero las medidas han funcionado, y reconocen que tenemos que tomar decisiones también para que dobleguemos la curva y caminemos a un menor número de contagios y menos ocupación en las UCI de nuestros hospitales. En Tenerife estamos en un 25% de ocupación UCI por COVID. En los peores momentos de la pandemia el año pasado no superamos el 18%. En La Palma estamos en un 23%, crecen todas las islas. Y por tanto no queremos tener un colapso en el sistema sanitario, todo lo contrario. Queremos tener la economía abierta al máximo posible y que también esa presión disminuya y tener los menos contagios posibles. Y para eso hay que tomar decisiones como las que el gobierno de Canarias propone. Habrán visto que en este vídeo que le hemos puesto, son 2 vídeos, en realidad 2 cortes, no dice ni media palabra del certificado verde. Pedro Sánchez, dicen algunas crónicas, ha dicho que
ahora va a ceder y va a poner el certificado a partir de septiembre. Y no se dan cuenta que vuelven a cometer el mismo error. El mismo error. Ángel Víctor Torres dice que ha puesto en marcha medidas exitosas y que la gente en Canarias le reconoce esas medidas exitosas. Le reconocerán esas medidas exitosas sus amigos. Porque ¿qué quieren que les diga? Cuando empezó este lío el año pasado, nosotros en una noticia en el Canarias Noticias, la primera de todos, le decíamos a Ángel Víctor Torres, fuimos el único medio que lo dijo, que teniendo en cuenta la situación de Canarias, 7 islas, por lo tanto, se podía producir en cada uno un cierre perimetral y aquí no hubiese entrado el virus de la forma que ha entrado, con esa violencia que ha entrado, y el señor Ángel Víctor Torres no tomó esa medida. Era muy fácil, sabiendo lo que iba a ocurrir, el virus estaba ya galopando por todo el planeta, que se pudieran cerrar las islas. Solo entrarían aviones y barcos, con un control absoluto sobre las tripulaciones de uno y otro para abastecer el abastecimiento de la isla. No lo hizo, no lo hizo. Y eso no fue una medida exitosa, eso fue un fracaso de este presidente, de Ángel Víctor Torres. Tampoco ha sido una medida exitosa decir que ya en los lugares públicos al aire libre se podía quitar la mascarilla. No, señor, es un error tremendo. Retirar las mascarillas es un error tremendo. Y claro, después viene el certificado verde. El certificado verde es anticonstitucional. Y sea el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o sea el que sea, se lo van a tumbar abajo. Él hace mención expresa a que se pongan los jueces de acuerdo. En unos sitios dice que hay toque de queda y en otros no. En Canarias no, en Valencia sí, en Navarra también. Bueno, primero que nada hay que decir que el toque de queda para Canarias está perfectamente tumbado abajo en un momento determinado por las razones mal expuestas por el gobierno de Canarias. Tiene razón en una cosa. Unos jueces interpretan en Canarias una cosa y otros jueces interpretan en Valencia, en Navarra y en otros sitios otra. Pero de eso, al señor presidente habría que decirle que la culpa no la tienen los jueces. La culpa la tiene el gobierno de su queridísimo Pedro Sánchez. Cuando empezó en marzo del año pasado esta historia, a las pocas semanas todo el mundo se vio que estamos ante una situación que desde 1978, momento de la Constitución, hasta ahora, España jamás había vivido. Una situación como esta. La última situación parecida a esta, hace 100 años, alrededor de 100 años, que fue la gripe española. Por lo tanto, no habíamos tenido una situación como esta. No había elementos para poder canalizar los esfuerzos de un gobierno serio, el de Pedro Sánchez, desde luego no lo es, para poder seguir un camino correcto respecto a este asunto. Se le pidió no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni 10, ni 20 veces al gobierno de Pedro Sánchez que hicieran una ley de pandemia. Hemos estado año y medio con este asunto y todavía ni siquiera el gobierno de Pedro Sánchez se lo ha planteado. Por lo tanto, como no hay una ley de pandemia, la interpretación de las leyes que cubren una parte sí y otra parte no, el estado de alarma, el estado de excepción, los derechos constitucionales, es efectivamente a interpretación de los jueces. Pero la culpa no es de los jueces. La culpa es del Poder Legislativo, del Ejecutivo, que no ha llevado al Congreso una ley para poder hacer frente a esta situación. Y por eso son las diferentes interpretaciones que hay en los diferentes territorios. Luego, Ángel Víctor, te estás equivocando otra vez. Otra vez. El certificado COVID obligaría a propietarios o empleados de bares, restaurantes, a, si yo voy a uno de esos restaurantes, a que me pregunte, oiga, ¿y usted está vacunado o no está vacunado? ¿Usted tiene un test de antígenos o no tiene? ¿Usted tiene una PCR o no tiene PCR? Y resulta que, desde el punto de vista también legal, eso no se puede permitir. Ley de protección de datos. Cualquiera que esgrima la ley de protección de datos te tumba otra vez el certificado verde. Y no aprenden.
Y es que no aprenden. Y como no aprenden, les seguirán tirando abajo esas normas que quiere imponer, porque sí, con lo fácil que era una ley de pandemia, y en función de lo que estamos viviendo, que ya hemos aprendido algo, hay que hacer esto y esto. Pero el vago de Pedro Sánchez, el inútil de Pedro Sánchez, el mentiroso de Pedro Sánchez, no lo ha hecho. Y respecto de las dudas que tiene mucha gente, vacunas sí, vacunas no, arriba, abajo, la situación es esta. Si hubiésemos tenido desde el primer momento un gobierno serio, la gente hubiese confiado en la que decía el gobierno y en las medidas que tomaba. Pero como resulta que desde que entró Pedro Sánchez en la Moncloa, ha estado mintiendo continuamente. Hombre, solo hay que ver las ruedas de prensa de Fernando Simón. Primero la manifestación del 8 de marzo, después que no hacían falta las mascarillas, después que había un conjunto de expertos y no existía, y no se les cae la cara de vergüenza, ese conjunto de expertos. Después que Pedro Sánchez dijo el verano pasado que había una nueva normalidad y que habían vencido al virus. Este año lo mismo. Fernando Simón otra vez diciendo que la variante Delta, sí, va a haber unos casos, pero no va a ser importante, y resulta que es ahora mismo la cepa imperante en todo el territorio español. Si hubiesen sido serios y hubiesen hablado seriamente a la gente les hubiese seguido. Y les hubiese seguido porque pensaban que allí, en Madrid, en la Moncloa, había gente con responsabilidad que podía equivocarse, pero que desde luego no les iba a mentir. Y estos han estado mintiendo todo el tiempo. Y por esa razón, las enormes dudas que hay en una capa importantísima de la población, a la que, por cierto, no se le puede estigmatizar ni se les puede crear un discurso de odio, porque estamos a este paso de que haya gente que, vulnerando la legalidad y los derechos de otras personas, pretendan hacerles pasar por el aro. No puede ser. Eso no puede ser. La ley tiene que imperar por encima de todo y para todos por igual. Y la libertad, que tenemos afortunadamente en España, es la que debe imperar en función de lo que cada cual a título individual piense. De haber hecho las cosas con sentido común, ahora tendríamos una situación diferente, pero no lo hemos hecho. Ni lo hemos hecho antes, ni lo hacemos ahora. El otro día discutía Carolina Darias, ministra de Sanidad, con Reyes Maroto, la ministra de Industria. Uno decía que sí al certificado verde, otro decía que no. Hoy Pedro Sánchez, que había dicho que no, ahora dice que sí. Esas son las cosas que no pueden ser. Y por eso nadie les cree, ni allá ni aquí.